Lo dijo él. A primera hora. 7 de la mañana con 18 minutos, con 19 minutos ya. Estamos conectados en este preciso momento con María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería de Ecuador. María Eulalia, muy buenos días. Muchísimas gracias por su conexión aquí en A Primera Hora. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted también por su conexión, María Eulalia. Al 20 de junio pasado entró en vigencia, se publicó en el registro oficial la nueva tasa de fiscalización minera. Y en estos días, me parece que el 9 de julio, la Cámara de Minería ha presentado una acción de inconstitucionalidad contra esta tasa minera. ¿Por qué? Porque consideramos que no es constitucional. Y no es constitucional porque, para empezar, no es una tasa, es un impuesto. Una tasa es el servicio que un administrado, que un ciudadano paga a cambio de una contraprestación. Este no es el caso. Creemos que es desproporcionada también porque se pretende, a través de esta tasa, recaudar prácticamente lo mismo que el Ecuador recibió el año pasado en inversión extranjera. Y además porque creemos que es injusta. Esta tasa castiga económicamente al legal por las actividades ilegales. Eso en términos jurídicos. Y hablando en términos prácticos, y para que nos entiendan quienes no están dentro del mundo minero, en la minería se pasa mucho tiempo explorando, muchísimos años, sin que haya un retorno. ¿Cómo se financia esa operación que puede tomar no menos de 12 años? Se financia a través de capitales de riesgo de inversión que se levantan en bolsa. Los inversionistas apuestan al país, apuestan al Ecuador. ¿Por qué? Porque el Ecuador tiene recursos geológicos interesantes. Entonces, a todo esto, no necesariamente porque un proyecto de exploración se esté llevando a cabo, termine en una mina. En realidad, no es así. Es en realidad la primera fase que tiene, de alto ¿no? riesgo. La fase de exploración es eso, se explora, digamos, si se quiere, ¿no? El terreno es la primera fase en la minería. Exactamente. Seguramente los minerales son abundantes, seguramente hay minerales donde se hace una exploración, pero eso no significa que necesariamente haya un yacimiento económicamente explotable. ¿Por qué? Porque llegar a los yacimientos conlleva una complejidad tecnológica profunda, que, por supuesto, implica mucha inversión. Entonces, los exploradores se pasan al menos unos 12 años entre que exploran, entre que hacen estudios de factibilidad y también en algo muy complicado, que es conseguir los permisos que se requieren en el Estado ecuatoriano. Entonces, si es que finalmente, después de al menos 12 años, hay un yacimiento económicamente viable, se llega a los permisos, recién ahí se empieza la construcción. Es decir, todo este tiempo que yo estoy relatando, no ha habido un solo dólar de retorno. Esta tasa es un impuesto inesperado que cae de sopetón desde el principio. Entonces, levantar esos capitales siempre ha sido muy complicado y ahora con esta nueva tasa pues va a ser imposible. Y eso a la larga no es malo solamente para los mineros, eso es malo para los ecuatorianos. ¿Por qué? Porque eventualmente muchos de ellos van a dejar abandonados el territorio y ese territorio no va a quedar abandonado, va a caer en manos del crimen organizado, se va a incentivar el crecimiento de minería ilegal y eso no queremos. Lo decía al inicio, esta ley entra en vigencia el 20 de junio y entiendo que el primer pago se debe dar hasta el 31 de julio. Para ponerle un poco más en números, ¿cuánto deberían estar pagando, por ejemplo? ¿Cómo es el cálculo que se realiza para esta exploración dependiendo de la minera que esté haciendo la exploración?
Se cortó un momentito, Le, se le, cortó un momentito el internet. sí, le decía entonces, María Eulalia, que en términos de cifras, ¿cuál es el cálculo que se está realizando? Y entiendo que el primer pago debería hacerse este 31 de julio, Así es. ya que ha entrado en vigencia, ¿verdad? Como lo decía el 20 de junio esta ley. Más o menos en números, ¿cuál es el cálculo que se realiza para las empresas mineras que están haciendo exploración? ¿Cuánto deberían pagar para este primer periodo? Mire, yo creo que hay que, al respecto de cuánto, voy a separar en dos la respuesta. La primera es que muchas compañías tienen varias concesiones. ¿Por qué? Justamente porque de cada 100, esto es una media mundial, cada 100 proyectos de exploración apenas uno se convierte en mina. Entonces las compañías suelen tener varias concesiones y esta tasa se paga por hectárea concesionada. Estamos hablando en algunos casos hasta de 20.000, 22.000 hectáreas, porque hay varias concesiones, ¿ya? Eso es uno. La otra, eh, sí, habrá compañías que terminen pagando más de 20, más de 30, a veces hasta más de 50 millones de dólares por esta tasa. Pero, y aquí es lo más importante, no solamente cuando hablamos de cuál es el costo, no solamente deberíamos decir cuánto le cuesta a la compañía, sino cuánto pierde el Ecuador en el costo de oportunidad. Felicitamos, como los que más, la apertura del catastro minero. Bueno, todavía no se abre para todas las fases, todavía no se abre para minería industrial, pero se ha anunciado que hasta fin de año se abriría el catastro minero. Fantástico, felicitaciones. Finalmente un gobierno que luego de 7 años de estar cerrado tuvo la decisión política de hacerlo. Es espectacular. Pero se abre y al mismo tiempo se impone esta tasa. Entonces, este no es una acción en contra del gobierno nacional. Esta es una acción en contra de una medida que ha tomado una agencia del gobierno que creemos no es justa, no es proporcionada y sobre todo no va a hacer bien al Ecuador. La minería genera un montón de empleo en el campo. La minería genera un montón de encadenamiento productivo local. Entonces, la minería no es solamente, y no hay que verla como un tema de mineros que vienen y vienen a trabajar. No funciona así. La minería es una plataforma de desarrollo para los mismos ecuatorianos. Y muchos de esos ecuatorianos no están en zonas donde abundan las oportunidades. Muchos de esos ecuatorianos están en zonas donde no hay oportunidades y que finalmente llega una oportunidad de trabajar de manera formal, ¿no? Entonces, nosotros sí exhortamos a tomar en cuenta eso también. Y por supuesto, estamos siempre dispuestos a sentarnos, a encontrar una alternativa que sea viable para el Estado y también que sea viable para la industria. Lalia, usted nos decía que esta no es una acción en contra del gobierno, sino en contra de una decisión que se ha tomado y entiendo que se refería a la Agencia de Regulación y Control Minero. Pero, ¿qué ha pasado con los diálogos? Es decir, desde que se propone este proyecto de ley, entiendo que se habían pedido diálogos, entiendo incluso que se abrieron mesas de diálogo, pero ¿qué pasó al final y en qué quedó eso? Nunca se abrieron mesas de diálogo. Hubo un par de reuniones, sí, para escucharnos, acusar recibo. Nosotros en todo momento habíamos pedido lo mismo. Por favor, que se abran mesas de diálogo. Encontremos una alternativa que nos funcione a todos. Entendemos que el Estado necesita recursos para la lucha contra la minería ilegal. Entendemos eso perfectamente. Todo ese costo no puede estar a espaldas o cargado por el legal. Todo ese costo no. Encontremos formas creativas que le generen recursos al Estado, sí, pero que no cambien el marco tributario, que no le sorprendan al inversionista con un nuevo impuesto. Eso es lo que queríamos decir, eso es lo que habíamos pedido. Inclusive nosotros, dentro de estas conversaciones, pedimos que se suspenda la medida. Pues hubo oídos sordos y claro, nosotros como gremio también nos debemos a nuestros socios. Y la gran mayoría de nuestros socios son los que nos han pedido que, pues,
pasemos a esta instancia, la cual no hubiéramos querido hacerlo, pero las circunstancias así lo exigen. Ujú. El gobierno nacional, el presidente Daniel Noboa, ha dicho que con esta tasa se podría recaudar alrededor de 200 millones de dólares. ¿Ya se ha identificado para qué se utilizará específicamente estos 200 millones de dólares? Se ha hablado de manera muy general para la seguridad, para contrarrestar la minería ilegal, pero ¿se ha detallado específicamente en qué se ocuparían estos 200 millones de dólares? Se ha detallado y nos genera muchísimas dudas. Se ha dicho que, por ejemplo, se destinará 10 millones de dólares a capacitación de funcionarios. 10 millones de dólares. Eh, Bastante exagerado. Se ha hablado de no sé cuántas camionetas que si uno hace el cálculo, serían como 30 camionetas de altísima gama todos los años. Porque esto además no es un impuesto excepcional, sino va a ser recurrente. Entonces, todos los años cambiaría la flota automotriz del Arcom. Se ha hablado de 22 millones de dólares para drones y se daba la cifra de cuántos drones serían. Haciendo la división, son drones de 150.000 dólares. Cuando además los geólogos y los topógrafos aseguran que no es necesario mapear, no es necesario tantos drones para mapear todo el territorio nacional, que con la mitad es más que suficiente. Entonces, hay una serie de inquietudes que nosotros tenemos. Y otra, y muy importante, es la institucionalidad del Arcom. La Arcom es una agencia que ha tenido algunos entredichos. Su gobernanza está bastante oscura. Por supuesto, aplaudimos la intención que tiene el gobierno de dar freno a este azote, sin duda alguna, pero no solamente se necesita dinero, se necesita también transparencia, y la Agencia de Regulación y Control no ha sido precisamente un ejemplo de ello. Así es que todas estas inquietudes queríamos llevar a una mesa, queríamos establecer un diálogo, no se dio. Sin embargo, creemos que sí pueden haber alternativas a esta tasa. ¿Cuáles serían esas alternativas? ¿O cuál es Mire, la hay propuesta? algunas maneras. Hoy, que por supuesto todo podría ser parte de una discusión, ¿no es cierto? Una de esas es, no ponga a los exploradores de esta tasa, aplique desde la explotación, no ponga por hectárea, aplique por concesión. Parte de las regalías que se tiene que recibir, eventualmente, esa sería una idea, podrían destinarse parte de estas regalías al específico fin de la lucha contra la minería ilegal. Algunas de ellas podrían darse inclusive por adelantado, ¿no? Ahora que se va a abrir el catastro minero, se podría establecer un sistema para que los postulantes no hablen de inversiones futuras, sino que se ciñan a inversiones o a costos fijos por año. Eso también podría suceder. Pero esto son ideas que que hemos recogido de varios de nuestros socios, pero que tienen que sentarse en una mesa a ver esa viabilidad, a contabilizar y a ver técnicamente qué significa. Porque hay que tomar en cuenta otra cosa. El mensaje que está dando el Ecuador al inversionista no es un mensaje positivo. El Ecuador tiene recursos minerales, sí, pero no es el único país en la región que los tiene. Nuestros vecinos están también llenos de recursos, solo que nuestros vecinos tienen marcos regulatorios y tributarios mucho más estables. Entonces, eso finalmente va a hacer que los inversionistas vayan a los otros países. En minería, no competimos los unos con los otros, es una industria muy particular. Si es que a la mina o al proyecto A le va bien, a todos nos va bien. No estamos compitiendo. Lo que sí hacemos es competir por el destino de los capitales de inversión. Y eso no se hace entre compañías, se hace entre países. Entonces, ojalá los capitales de inversión lleguen al país, lleguen al Ecuador y no suceda lo que
normalmente sucede, y es que se desvían a Perú, a Chile, ahora a Argentina y Ecuador, lo siguen sobrevolando, pero no terminan de aterrizar. Y sobre esta medida que ha generado todos estos cuestionamientos, ¿ya hay empresas que hayan tal vez anunciado que desistirán de invertir en minería aquí en el Ecuador? Mire, hay algunas que están considerándolo seriamente, hay otras que poco a poco han ido deshaciéndose de activos y están empezando a transferir concesiones, porque pues, y penosamente algunas de ellas trabajan enormemente en la región, ¿no? Entonces, creo que hay que entender eso. El Ecuador es un país maravilloso, es un país lleno de recursos y esos recursos tienen que servir para el progreso de nuestra gente, para el progreso de nuestras comunidades. Y eso ya está pasando, pero los ejemplos son todavía muy, muy puntuales, ¿no? Cuando estos ejemplos deberían estar más proliferados dentro del país. Lo que está haciendo, por ejemplo, Fruta del Norte, al sur en Zamora Chinchipe, es una historia inspiradora. Esos recursos que la naturaleza dio al Ecuador están sirviendo para que, por ejemplo, se decrezca la pobreza más de 13 puntos, para que la gente de las zonas rurales empiecen a estudiar. La escolaridad promedio de la gente ha aumentado más de 2 años. En esas zonas, hablar de educación superior era algo inexistente, era algo que nunca lo habían visto. Ahora hay más de 450 chicos en la universidad, en la educación superior, que han podido entrar gracias a que no solo a que sus padres tienen empleo, a que también la compañía, junto con el ministerio, junto con otras organizaciones, han emprendido sendos programas de capacitación y acompañamiento para la educación de la gente. Es gente que está viviendo mejor y para eso deben servir nuestros minerales. No solamente para hablar de millones, de la macroeconomía, para apuntalar la dolarización que todos necesitamos, sino también para hacer que los ecuatorianos vivan mejor. La gente necesita y tiene todo el derecho de progresar, de tener un empleo formal, que ese empleo le permita tener predictibilidad, que ese empleo permita que se puedan capacitar ellos y sus hijos. Entonces, en realidad, esta discusión no es una discusión de mineros, no es una discusión de que si la tasa es muy alta o no es muy alta, es una discusión mucho más profunda. Esta es una discusión de qué vamos a hacer con nuestros recursos, cómo podemos a través de esta industria generar empleo y que no haya acciones como la de la tasa que lo que están haciendo es retardando ese progreso que pueden llegar a las comunidades. ¿Qué esperan entonces? Y volviendo a esta acción de inconstitucionalidad que ustedes han interpuesto ya, ¿están esperando entonces que hasta el 31 de julio haya una especie tal vez de medidas cautelares? ¿Qué es lo que esperan con esta acción? Ojalá así sea. Hemos solicitado dentro de la acción de inconstitucionalidad que se derogue la medida, pero que mientras la Corte Constitucional delibera, se aplique una medida cautelar por la suspensión de la medida, sin duda. Digamos, tras haber interpuesto esta acción de inconstitucionalidad, nuevamente han insistido en diálogo con el gobierno directamente con ellos, tal vez con la ministra Manzano, tal vez incluso con la misma Arcom. Mire, no hemos, digamos, ya se ha agotado ese diálogo, al menos en las instancias de nuestro ministerio rector, ya hemos hablado, la ministra lo dijo claramente en varias intervenciones de prensa, que no hay apertura al diálogo. Para dialogar se necesitan dos partes, la nuestra está. Eh, pero bueno, esperemos que nuestro mensaje llegue. Insisto, no estamos lloriqueando por un impuesto. No es que tenemos millones de dólares y los mineros no quieren pagar. ¿Qué es para los mineros? Hemos escuchado. ¿Qué es para los mineros? 200 millones de dólares. Son 200 millones de dólares. Los mineros en producción tienen una realidad distinta. El explorador no tiene retorno, no tiene retorno. Y en muchos casos estamos hablando de que el impuesto no solamente supera el presupuesto anual para trabajar,
¿no? Para pagar nómina, para hacer relacionamiento comunitario, para hacer exploración, para todos los permisos. No solamente que superaría esta tasa, en muchos casos, inclusive supera el valor de la compañía. Es decir, ese concesionario tendría que vender su compañía para pagar una tasa. No tiene sentido. Entonces, insisto, esto no es un lloriqueo por un impuesto más. Este es la defensa a la seguridad jurídica y la defensa también de hacer de nuestro país un país de destino de inversión de calidad. De acuerdo, María Eulalia. Muchas gracias nuevamente por su presencia aquí en La Primera Hora. Gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias, María Eulalia. Conversábamos con María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador, sobre la tasa minera y esta acción de inconstitucionalidad que se ha interpuesto. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.